programa no suele detenerse en temas de crónica roja, ni mucho menos, de estar hablando de crímenes de sangre. Pero el caso Emily es un caso de absoluta relevancia, sobre todo porque es un ejemplo de lo que sucede aquí con el maltrato a la mujer. Y esta sociedad en esa materia está despertando. De manera que sí hay que tratar este caso, aún con sus detalles espeluznantes, ¿verdad? Que repito, no es del gusto de nosotros dilucidar estos detalles. Pero el proceso judicial, que parece que va bien, no esperamos que haya una injusticia en este caso. Sin embargo, es bueno detenerse en las maromas que hacen ciertos defensores, sí, que realmente se aparta del trabajo de un abogado. Marlon Martínez y Marlene Martínez no tienen escapatoria. Incluso, no solamente se puede asegurar que serán condenados, sino que serán condenados a una pena fuerte, seguro. Entonces, ¿qué hacen los abogados? Bueno, en el día de ayer se les puso la piña bastante agria, porque entonces fue el día del Ministerio Público presentar las pruebas. Entre esas pruebas está el informe de la necropsia que se le hizo al cadáver de Emily Peguero, que lo dice todo. La necropsia lo dice todo, dice cómo fue ese crimen. Pero también la maleta en la que trasladaron el cadáver de la víctima. Marlon Martínez reconoció que en esa maleta fue que él la metió. Esa maleta pudo haberla reconocido su madre también, porque fue la que se puso al frente del operativo para cambiar el lugar donde su hijo había tirado el cadáver. Y los condena a una circunstancia agravante que es muy profunda, que es esa entrevista televisiva en la que ambos, madre e hijo, le hacían una exhortación a Emily Peguero de que volviera, que la esperaban con los brazos abiertos, después de que ya habían movido el cadáver, después de que habían tirado el cadáver en dos lugares diferentes. Sí, después de eso salen diciendo, Emily, regresa, que te estamos esperando. A partir de ahí, no puede pretender ninguno de los dos que le crean nada, evidentemente. Entonces, esta maroma leguleya de inventarse un asesino principal, un supuesto médico. Un supuesto médico que es un fantasma, ¿verdad? Realmente no ayuda mucho a los imputados. Yo no creo que eso los va a ayudar, más bien los va a meter más dentro del hoyo. Fíjense los argumentos. Dicen el abogado Ricardo Reina y la abogada Ingrid Hidalgo que, aferrados a la versión de Marlon de que fue un aborto que salió mal, es decir, que la muerte de Emily Peguero fue fruto del azar, ¿verdad? Porque era un simple aborto que le estaban haciendo y entonces ella se murió. Que por casualidad lleva menos pena que un asesinato. Sí, exactamente. Entonces, sí, él confiesa un crimen, que es un crimen, porque hay un homicidio también por el bebé, pero que es menos fuerte que el asesinato de la madre, porque él mató a la madre y al hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice que dicen ellos, que fue un médico, que no fue él solo,
aparte de que no fue un asesinato, sino un aborto, entonces tampoco fue él solo. Ahí había un médico. Porque así él no es autor, sino cómplice. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que entonces acusan al Ministerio Público de encubrir a ese asesino. Entonces crear un culpable fantasmagórico, creen ellos que es una, yo no sé, como una hazaña será, ¿verdad? Que le va a permitir salvar, o simplemente ellos se van a ganar sus honorarios como quiera, y aunque le alivien la pena o se la profundicen, que es lo que va a pasar, ellos van a cobrar sus honorarios. A lo mejor también es eso. A lo mejor, no lo sé, ni lo puede saber nadie más que ellos mismos. Entonces, dicen ellos que es al Ministerio Público al que le corresponde identificar a ese supuesto médico que estaba ahí cometiendo ese crimen. Si en la escena de crimen había otra persona, entonces es el imputado el que tiene que decir quién era. Porque a todo esto, ellos dicen que junto con su defendido había otro, que quien lo llevó se tiró en un paracaídas y se metió por una ventana. Si estaba ahí, si fuera verdad, lo llevó entonces ¿quién? Marlin, ¿verdad? Entonces Marlin sabe quién es, si lo buscó. Entonces, el Ministerio Público es el que tiene que decir quién es. No, pregúntele en la audiencia a su defendido, mire, diga qué médico fue que usted buscó que estaba ahí. Ya, ahí terminó el argumento. Entonces, realmente da pena este tipo de actuación. Los abogados dicen, ¿verdad?, que entonces la prueba de que había un médico ahí es que la autopsia señala que hubo una incursión, ¿verdad?, con objetos en la vagina de la muchacha. Entonces ellos dicen que eso prueba que había un médico, porque un niño de 17 años que no ha estudiado medicina, ¿cómo iba a saber dónde estaba la vagina? ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Que su tesis de que fue un médico experto el que hizo eso, se encuentra con una autopsia que dice lesiones en el muslo izquierdo, lesiones en la rodilla derecha, trauma en el área abdominal, fractura craneal. Es decir, ellos dicen que esto prueba que había un experto ahí, y ese experto hace un aborto rompiéndole el cráneo a la muchacha. El cráneo. El cráneo. O sea, el cráneo. Porque es que estamos... Eso es un homicidio, eso no tiene nada que ver con un procedimiento de ningún tipo, por torpe que se haya hecho el procedimiento. Es un homicidio que por lo sanguinario, por lo horrendo, se autocalifica ese mismo hecho como un asesinato, ¿verdad? Un asesinato horrendo. Evidentemente que la muchacha no quería que le hicieran el aborto. Por eso tiene un golpe en la base del cráneo con un objeto metálico contundente, como lo define la autopsia. Que según la autopsia era suficiente para quitarle la vida. Exacto. Entonces, desde que ese golpe se consumó, el homicidio se consumó también. Entonces, a Marlon y a Marlin Martínez los condena el carácter horrendo del hecho que cometieron, la simulación, la mentira, esa entrevista televisiva creo que los acaba de hundir, y me parece que esta pirueta leguleya los hunde todavía más. No hay forma de que escapen a una sanción ejemplar, sobre todo porque ahora hay mucho más conciencia, hay un despertar, que qué bueno, qué bueno. Es lo que sucede también con el acoso, ¿verdad? Entonces, que a propósito de esto, quiero recomendarles a todos una serie de trabajos que desde hace 3 días inició el Listín Diario, dando a conocer casos que no se han conocido en la justicia.
de abusos sexuales contra menores en el ámbito religioso, no solamente en la Iglesia Católica. Han publicado 3 casos ya de abusos de sacerdotes, pero hay uno también que salió en el día de ayer, horrible, cometido por un pastor. No hay dudas de que las iglesias tienen el deber de hacer una catarsis. El Papa Francisco eso es lo que ha iniciado, en eso están, qué bueno. El cambio se ha visto en la Iglesia Católica Dominicana, qué bueno, ayer lo decíamos, pero los casos pasados que se puedan llevar a la justicia se deben llevar. Es lo que está pasando en varios países, por ejemplo en Chile. En algunos países se han creado comités, asociaciones de víctimas que se han unido para tratar de judicializar casos pasados y se han judicializado y hay sanciones. Y para sanar el trauma también. Y bueno, justamente ahora que tú mencionas esa parte, Carolina, sanar el trauma, porque las secuelas que deja no son físicas nada más, son fundamentalmente emocionales y mentales. Y resulta que esos reportajes que están publicando el Listín Diario se fundamentan en eso. Las preguntas que les hacen a las víctimas, que ahora se están estimulando otras víctimas al ver los reportajes. Por ejemplo, hoy sale uno que es de una profesional que se decidió hablar porque vio los reportajes y entonces ya dio su testimonio. No mencionan a los depredadores por sus nombres, pero por ejemplo en el caso de esa mujer valiente, que lo describe, es una cosa desgarradora, pero es bueno leerlo, es bueno enterarse, porque describe cómo abusaba un sacerdote de ella y describe cómo eso le destruyó su vida, porque entonces su mamá no se atrevió a decírselo a su madre porque pensaba que no le iba a creer, porque su madre era la que la mandaba a la iglesia. Bueno, son situaciones demasiado fuertes. Don Uchi, sobre la violencia sexual acaba de surgir una noticia acerca del Premio Nobel de la Paz que se otorgó hace solo minutos a 2 campeones de la lucha contra la violencia sexual en el mundo. Yo creo que eso es un mensaje internacional acerca de la relevancia de la lucha. Hay un congolés. ¿Perdone? ¿Cuáles son los? El congoleño Denis Mukwege y la ex esclava sexual del grupo del Estado Islámico Nadia Murad, ginecólogo y víctima respectivamente, y ambos, como dice el periódico El Espectador, encarnan esta lucha planetaria ya por erradicar la violencia sexual contra las mujeres, sobre todo en todo el mundo. El movimiento Me Too también en Estados Unidos ha generado una atención de los medios de comunicación, y aquí en la República Dominicana también, desde escándalos recientes del comunicador, como sabemos que ha surgido recientemente, y también casos como lo de la víctima canadiense que tiene más de un año esperando justicia. Es decir, el tema de la violencia sexual en la República Dominicana y en el país tiene una relevancia especial. Cuando ustedes ven que el Premio Nobel de la Paz se lo dan a 2 personas que están luchando con esta causa, es un despertar de la conciencia en el mundo entero, en todo el planeta, y eso nos incluye afortunadamente. Entonces, las iglesias tienen que poner mucha atención dentro de ellas mismas, mucha atención, mucha, sobre todo cuando se trata de la orientación de menores de edad. Repito lo que dijimos ayer aquí, en el sentido de que conocemos muchos religiosos que son gente buena y gente seria, que trabajan para el prójimo. De hecho, en este programa teníamos un compañero, el padre Abelino Fernández, que en gloria esté, que en gloria está, sin ninguna duda. Su trabajo era con los pobres, hombre honesto,
serio. Y así hay cantidades. Yo pudiera mencionar ahora mismo varios religiosos que son gente de fiar, gente buena. Pero tienen que estar atentos. El problema de la iglesia fue el hecho de querer ocultar esas cosas para evitar daños a la institución, pero el daño a la institución lo hace ocultarla. El daño que se le hace a la institución es ocultar esas cosas. El bien que se le hace a la institución es ponerlas bajo la luz, como han hecho con el caso de Sabana Grande de Boyar. Qué bien, esa es la actuación. Y entonces, irradiar al que está sucio. Así queda limpia la institución, queda limpia la iglesia. Cuando se ensucia la iglesia es cuando protege a esos depredadores. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Evidentemente que el Papa Francisco lo tiene claro, evidentemente que el arzobispo metropolitano Francisco Osoria lo tiene claro, que la iglesia dominicana hoy día lo tiene claro. Y digo hoy día porque hay cosas en el pasado, muchas. Entonces, qué bueno. La iglesia no debe avergonzarse de cambiar normas, al contrario. Es decir, si desde que la ciencia le demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Después de que eso era un dogma. De allá para acá. Señores, la Inquisición le cayó encima a Galileo Galilei por ese problema, ¿verdad? Porque decía eso y lo obligaron a retractarse. Bueno, el mundo evoluciona. Dios no hizo una vida, ¿cómo se llama?, estancada. No. Una vida que evoluciona. Las sociedades evolucionan, el mundo evoluciona. Y la iglesia, que es una institución milenaria, a pesar de su antigüedad, tiene que irse poniendo al día. Entonces, así como admitió por fin que la Tierra giraba alrededor del Sol, así hay algunas cosas que pudiera revisar dentro de sí misma. La sexualidad nos la puso Dios a todos para preservar la especie. Lo malo es hacer un uso inadecuado, indebido de ella. Abusivo. Pero si no se hiciera uso de la sexualidad, nos hubiéramos extinguido, no estuviéramos aquí ninguno, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, quizá es una frescura meterse en este tema, pero el celibato no es nadar contra la corriente que puso Dios. Sí, si Dios nos puso a todos la sexualidad, no es hora de comenzar a pensar en eso. Y pensar en la conexión entre el celibato y estos casos que surgen en la oscuridad de la iglesia, porque es precisamente eso, el peligro. Claro, y otra cosa además, Dios hizo al hombre y a la mujer iguales como entes, distintos fisiológicamente, pero iguales como entes, como seres humanos. Y la participación de la mujer en la iglesia. El Papa Francisco ya se atrevió a autorizar diaconesas por primera vez. Esperamos que eso sea el principio de un camino en el cual podamos ver curas, damas curas, arzobispas, obispas, cardenalas, papisas, quién sabe, alguna vez, porque Dios nos hizo iguales a todos. Entonces, criterios que se establecieron hace miles de años, no es ninguna apostasía revisarlos y actualizarse. Don Uche, quizás además del tema de la violencia sexual, conectando con este tema de Emily, que es lo que nos ha llevado a esta reflexión, también hay que hablar de la violencia física, porque al final estamos frente a un caso de un feminicidio y además uno horrendo. Claro. Y el tema del caso Emily puntualmente es recordar que cuando las autoridades del país buscaban el cadáver de Emily Peguero, se encontraban con cadáveres de mujeres por doquier. Incluso encontraron, si no me equivoco, 3 a 4 cadáveres buscando el de Emily, cadáveres que quizás no
porque Sí. no hubo un escándalo con ellos, no habían encontrado anteriormente. ¿Cuántos más pudieron haber encontrado de no haber encontrado a Emily? Sí. Es decir, evidenció la epidemia de los feminicidios, tanto así que cuando fuimos a revisar las cifras, entre el 2016 y el 2017 en la República Dominicana los feminicidios aumentaron un 20%, y sin embargo las denuncias bajaron, 3.564 denuncias menos entre 2016 y 2017, para una reducción de 5 a 6% en las denuncias. Y lo peor de eso es que las autoridades han celebrado la baja en las denuncias, aún con un aumento en los feminicidios, como si eso era un éxito de la política. Sí. Cuando realmente lo que implica es que nos matan más y nosotras denunciamos menos. Y quizás por eso mismo no nos salvamos. Al contrario, la denuncia es una herramienta para salvar la vida, ¿no? Entonces también un mensaje en ese sentido, que los feminicidios van en aumento, que cada vez somos más las víctimas y que por lo tanto la denuncia es una herramienta para preservar la vida y hay que denunciar y hay que hablar. Así es.